Tenemos luz en la linterna en la cadena COPE. Estamos en el tiempo de la tertulia de esta noche en compañía de Victoria Prego, Ignacio Camacho, Javier Redondo y Fernando Rayón. Fernando, los periódicos en las ediciones online, ahora mismo los titulares fundamentales también de los periódicos en la red, ¿cuáles son? Casi todos lo mismo. ABC: Puigdemont se plantea comparecer en el Senado para responder al 155. El País: Puigdemont estudia comparecer en el Senado en el debate del artículo 155. El Mundo: Puigdemont sopesa acudir al Senado a defender su rechazo a la aplicación del artículo 155. La Razón: Puigdemont estudia comparecer en el Senado para mostrar su rechazo a la aplicación del 155. La Vanguardia: Puigdemont prevé comparecer personalmente en el Senado. El Periódico de Cataluña: Puigdemont prevé comparecer en persona ante el Senado. El Confidencial: un cambio: 6 meses sin empleo o inhabilitación. ¿A qué se enfrentan los funcionarios díscolos? El Independiente.com: los funcionarios rebeldes de Cataluña se exponen a perder su empleo. Y el Español.com: Puigdemont irá al Senado el jueves para alegar contra el artículo 155. Josep López de Lerma fue diputado de Convergencia Democrática de Cataluña al Congreso de los Diputados entre 1980 y 2004. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Usted ya no está militando en Convergencia? Bueno, lo que es hoy el PDeCAT. No, ya dejé el partido hace ya bastantes años, una vez comprobado lo que ya intuí y además dije y consta en un libro reciente mío, sí, de mis memorias políticas, que bueno, cuando yo vi que definitivamente pues Artur Mas y anunciaba en el 2011 y antes, yo me fui antes, que era necesario ir por un camino nuevo, sin explicar en qué consistía ese camino y si ese camino iba a ser fácil y a dónde iba ese camino. Por lo tanto, yo ya dejé de militar, mejor dicho, dividí de mis cargos en Convergencia y dejé de militar de manera automática. El libro se titula Cuando pintábamos algo en Madrid, es el libro de 2016. Usted se marcha porque su partido quiere la independencia. Sí, no se decía entonces de una manera tan abierta y concisa, digamos así, como ahora, pero se pasó de una presencia en la gobernación del Estado a un camino de ausencia de esa presencia en la gobernación del Estado, fuera apoyando gobiernos en minoría, UCD, PSOE, PP, o fuera desde los escaños que nos correspondían, ¿no? Y también, por lo que hace referencia a la propia Generalitat de Cataluña, se optó por una denominación que es soberanía. Y quienes estamos formados en el derecho y además hemos sido profesor de Derecho Constitucional, como es en mi caso, pues ya sabemos lo que quiere decir esto de la soberanía y hacia dónde conduce, ¿no? Uh-huh. Pero no fueron subiendo peldaños, Esto es anterior a la crisis, perdona que le interrumpa, anterior a la crisis económica, porque se pone del origen de todo este proceso de independencia en la crisis del año 2012. Usted está hablando de años antes. De años antes, y concretamente, por ejemplo, en el 2002, estoy hablando, ajá, en el Comité Ejecutivo Nacional de Convergencia Democrática de Cataluña, bajo la presidencia de Jordi Pujol, uno de sus miembros, hoy consejero de la Generalitat, Josep Rull, hizo una intervención ya en un sentido idéntico al que entonces pregonaba Esquerra Republicana de Cataluña, que era una fuerza, como usted sabe y conoce, pues muy minoritaria en Cataluña, ¿no? Yo repliqué ese discurso con el asentimiento de Jordi Pujol en aquellos momentos, cerrándolo con una frase que fue rotunda: cuando seamos esto que tú pregonas, nosotros apareceremos como una mala fotocopia de Esquerra Republicana, con lo que habremos, entre comillas, legalizado Esquerra Republicana delante del electorado catalán, y Esquerra Republicana nos va a sustituir más pronto que tarde. Claro que ya fue del año 2002, ¿no? Sí.
Y en una encuesta de hoy mismo del periódico de Cataluña ya se pone de manifiesto pues esto, que Esquerra Republicana en el supuesto de que hubieran elecciones de manera inmediata, pues alcanzaría su máxima cota de votación de electorado, y el OIPDeCAT pues quedaría como cuarta fuerza política en Cataluña, con 17, 18 o 19 diputados, ¿no? Esto yo lo dije ya en el año 2002 y por lo tanto en el año 2004 pues yo ya abandoné el Congreso de los Diputados voluntariamente. Meses antes lo anuncié y fue cuando dimití de mis cargos. Y bueno, pues volví al sector privado. ¿La intervención del Estado es la única solución para salir de esta situación en Cataluña? Hombre, yo diría que una mayoría muy holgada de catalanes no desean esa intervención. Pero también es cierto que una mayoría muy holgada de catalanes, prohombres de Cataluña, clase social alta de Cataluña, burguesía catalana, medios de comunicación incluso privados, no solo los públicos, han estado callados cuando no hay connivencia con los gobiernos de Mas y con el gobierno de Puigdemont. Y en consecuencia estamos ante una situación altamente peligrosa para la convivencia. Hoy mismo pues hay otra encuesta en la que el 58,5% de los catalanes piensan que el debate independentista actual pues ha dañado la convivencia, que el 40% ha dejado de hablar de política en su propia familia y con sus amigos, que un 12% de los catalanes han dejado de hablarse por motivos a la política. Sí. Es decir, estamos en una sociedad descohesionada, que es exactamente lo opuesto a la que la entonces CiU ponía sobre la mesa, digamos, como necesidad, y además en plan de decir, mira, hemos hecho una cohesión social después de la fuerte migración de los años 60, 70. Bueno, pues estamos en esta lamentable situación. Pero le reformulo la pregunta. ¿El Estado tiene que reponer la autonomía en Cataluña, autonomía que ha suspendido Puigdemont y Mas? Sí, desde luego. Sí, dentro de este ya cortísimo plazo que va del anuncio de un pleno extraordinario en el Parlamento para este jueves, con posibles mociones posteriores para el viernes, o este mismo jueves, también solapado con el viernes, Puigdemont no echa marcha atrás, cosa que yo personalmente no veo, sino que lo que yo estoy viendo, lo que estoy intuyendo, mejor dicho, pero digamos basado en el conocimiento de la política por un lado, las informaciones que se publican y otras que yo tengo, que no se lance por el precipicio, bueno, no nos lance, mejor dicho, por el precipicio, porque si se cayera él, pues bueno, eso sería su voluntad, ¿no? Pero por lo que usted sabe, ¿va a declarar la independencia del Parlamento de Cataluña este final de semana? Yo creo que sí, y que por lo tanto lo hará a caballo de estos días, y además entre Barcelona y Madrid, porque como usted acaba de leer los titulares de los medios, parece ser que desea intervenir en el Senado, pero ya por los tiempos y por el calendario del Senado, que se hace de forma absolutamente impecable reglamentariamente, la presidencia, la Junta de Portavoces, pues ya cuando la comisión ad hoc haya dictaminado la propuesta que le ha llegado del Gobierno sobre el artículo 155. Si hay una declaración de independencia, si son cesados los miembros de la Generalitat, después, ¿qué pasa? Porque todo el mundo se pregunta materialmente eso cómo se hace, cómo se cesa al presidente de la Generalitat y a los consejeros se les echa físicamente del despacho. Exacto, usted lo ha explicitado muy bien. Una cosa es, destituirlos o desnombrarlos, digamos, apliquemos la palabra, que esto se hace a través del Boletín Oficial del Estado y del Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, y esto es echarlos del despacho, ¿no? Sí.
porque en el día de hoy, bueno, ya vienen diciéndolo los de la CUP desde hace alguna semana, pero en el día de hoy pues ya han sido consejeros distintos, diversos y la propia presidenta del Parlamento la que ha dicho, bueno, de aquí no nos mueve nadie. Vamos, no solo consejeros, es que Cataluña Radio, medio público, y TV3, medio público, pues sus respectivos directores han dicho lo mismo, de aquí no salimos. Aunque le saque la Policía Autonómica. Bueno, yo ya dije en su momento que una de las cosas que debía hacer el gobierno central, si se llegaba a este artículo 155, digamos, nunca aplicado y desconocido en su praxis a nivel internacional, es tomar el mando de los Mossos d'Esquadra. Por lo tanto, deberían hacerlo los Mossos d'Esquadra. Esto, por supuesto, ¿no? Sí. Pero claro, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se evita las imágenes fotográficas, televisivas, que pueden ser impactantes digamos, de un, entre comillas, atropello respecto de las autoridades catalanas? Este es lo que usted ya ha planteado en su pregunta. Señor López Lerma, le pregunto también, ¿le llega a usted alguna información de que en esta semana Puigdemont pueda hacer otra crisis de gobierno para depurar a algunos consejeros que estén dudando? No creo que depure, sí creo que alguno puede irse en el instante final, ¿no? Para evitar males mayores, hablando claro, sí, ¿no? Sí, sí. Y concretamente, pues, Santi Vila, del cual ya se le había citado como la otra depuración política, pero que aquello sí que fue una depuración política de los consejeros, ya un mes y medio, pues podía abandonar el gobierno. Él, no creo otros, porque aunque se cite Meritxell Borràs del PDeCAT, pues esta es dura en este tema, de convicciones muy profundas respecto del independentismo, pero en fin, no lo sé. En cambio, sí que me llegan noticias de que Esquerra Republicana tiene bien atados a todos sus consejeros, ¿no? Pero esto sería, digamos, lo de menos, sería casi la anécdota, casi una anécdota. Bueno, una anécdota con cierta fuerza, de discrepancia interna en el propio PDeCAT, que aún no tiene claro quién será su candidato en las próximas elecciones, cuando sean, y se verá, porque lo más importante es la pregunta anterior que usted me ha hecho, ¿y esto cómo se hace? Sí, ¿no? claro, físicamente cómo se hace. Sí, ¿Cómo se hace, efectivamente, ¿no? Dígame una cosa más, antes de darle las gracias por estar en la cadena COPE esta noche, señor López de Lerma. Ahora mismo Artur Mas, ¿en qué posición está? ¿A favor, en contra, en mitad de camino? Porque él está detrás de todo esto, en el origen de todo esto. Sí, yo diría que es un cadáver viviente que está como un zombie, aparece y desapareciendo, con más presencia que ausencia, decapitado por la CUP, por los antisistemas, gran error, porque son los que dominan la calle y han dominado el Parlamento, ¿no? Por lo tanto, y además con una condena de inhabilitación recurrida, pero que claro, el Tribunal Supremo no creo, antes lo contrario, que desautorice al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por lo tanto, como me dijo un alto dirigente del PDeCAT hace un par de meses, agosto, está amortizado. Así de claro, ¿no? Josep López de Lerma, que fue diputado en Convergencia de 1980 a 2004, que ya no está en la política, está en el sector privado. Le agradezco su análisis esta noche sobre lo que está pasando en Cataluña, que sé que además le duele a usted mucho lo que está pasando. Le agradezco que lo haya hecho esta noche en la cadena COPE en la linterna. Pues muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Pasa limpio los apuntes, Camacho. Pásalo limpio. Venga, a ver. De lo que acabas de escuchar, por ejemplo. Bueno, creo que el señor López de Lerma tiene muchos rescoldos de su paso por ¿cómo se llama? Convergencia y Unión. Y a pesar de todo lo que él dice y de ese discurso que a mí me parece lúcido, inteligente, evidentemente con un punto de sarcasmo, de distancia, pero yo creo que si algo ha cumplido, ha hecho el bloque soberanista
en todo este conflicto desde hace mucho tiempo es atenerse estrictamente a lo que había dicho que iba a hacer y salvar siempre in extremis su cohesión, dando los bandazos que fueran necesarios, dando marcha atrás, cargándose si fuera menester, como acaba de decir el mismo Lope de Lerma, a Artur Mas por una exigencia de las CUP, introduciendo un referéndum que no estaba previsto en el programa electoral, dando muchas curvas y bandazos. Al final el bloque soberanista, hay una cosa que no se le puede reprochar, es que ha cumplido siempre todo lo que ha anunciado. Y si dicen que van a declarar la independencia, declararán la independencia. Otra cosa es que no sirva para nada, que acaben en la cárcel y que el gobierno les pase por encima. ¿Qué es lo que quieren? Y qué es lo que tiene que ocurrir. La foto, Victoria, que decía López de Lerma, la foto. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Pero las tres cosas, que no sirva para nada, que el gobierno les pase por encima y que vayan a la cárcel. Pero esto último es lo que buscan. Pero lo irán, pero lo quieren hacer y lo probablemente buscan, lo intentarán. Lo buscan. Esto es lo que buscan. Porque saben que la independencia no sirve para nada. Me ha parecido también que el señor López de Lerma no era muy partidario de la lealtad constitucional de Michel Batet. No, Batet no, Michel Borràs, que era del PDeCAT, compañera del PDeCAT, que es una consejera de... A ver si he tenido yo un despiste nominal. Decías, Victoria, a ver. No, que esto es lo que buscan, que saben que la independencia no lleva a ninguna parte y que lo que buscan es el martirio. Y realmente lo van a obtener, porque el Estado no puede pararse ahí. No. Esto es así. Y a eso nos tenemos que atener, y por lo que se refiere a cómo se le saca físicamente. Yo tengo la sensación de que el gobierno no va a intentar eso. Eso te iba a decir, ¿para qué lo quiere sacar físicamente? No lo va a sacar. Va a dejarle de pagar la nómina. Exactamente. ¿Ah? Va a dejarlo dentro del despacho el tiempo que quiera. Hasta que se canse. Sin que le lleve nadie ni un sándwich. Las decisiones las va a tomar, sí, le llevarán sándwich los de la ANC, pero no los funcionarios. Tiene muy organizado, que la última movilización que hacían repartían catering de buena calidad, vamos, no era de Semón, pero casi. Pero tienen mucho dinero, Claro, sí, alimentarlos los van a alimentar. Otra cosa es que les corten la luz. Pero efectivamente, si el poder de decisión, si el mando está en un ministerio, el tipo se puede quedar allí a dormir en la consejería si quiere, y que se le lleven un pijama. O sea, 2 mozos de escuadra llevando de los codos a un Puigdemont dando pataletas. No se va a producir. Bueno, excepto que un juzgado dé una orden. Exacto. Hombre, y excepto, esa es la segunda parte. Que tomen también esa consellería de noche y al día siguiente, cuando llegue a tomar su despacho, se la encuentre cerrada y vigilada por los mozos de escuadra y no puede entrar nadie, que eso puede ocurrir también, por ejemplo. No, porque ya estarán allí desde el día antes. Bueno, vamos a ver si están vigilando día y noche. Eso lo tengo que ver. Hay dos cosas que hemos insistido algún otro día en esto. Yo creo que el nacionalismo, que es en la línea de lo que ha dicho antes Ignacio, el separatismo lo que hacía, y con eso además se blindaba, era telegrafiar cada uno de los pasos que daba en su golpe televisado, ¿no? Entonces eso prácticamente le blindaba, porque en cada paso golpista que daba incluía el argumento de por qué lo hacía, de tal manera que incluía en el relato la justificación de por qué lo hacía. Y eso iba, digamos, arrinconando un poco el constitucionalismo, porque en el fondo establecía la agenda el propio nacionalismo y reducía el espacio a partir del cual podíamos argumentar los constitucionalistas, además con un añadido, y es que trascendían la racionalidad, es decir, como es pura fábula. Y porque ahora yo escuchaba a López de Lerma y en algunos momentos, pues como todos los que defendemos la Constitución, nos quedamos un poco, tartamudeamos, porque es que eso no puede ser, pero bueno, es que para ellos sí lo es. Claro, porque ellos están en un plano virtual que ha trascendido cualquier racionalidad. Entonces ellos van avanzando y justificando con su propia fábula cada paso que dan. Entonces realmente en ese grado de delirio son absolutamente incontrolables, más allá de lo que habéis dicho. Escuchar esto que os va a gustar en lo que se refiere a delirio. Me acaba de mandar Ignacio Zembrero un WhatsApp que dice: el semanario francés L'Express asegura hoy
que 2 movimientos catalanistas franceses están preparando hospedaje en Perpiñán y alrededores. Para habla de grupos anarquistas. No, espera, terminar. Completa. Para los miembros y altos cargos del gobierno que huyan a Francia para evitar ser detenidos a partir del fin de semana. Pues mira, completa lo que iba a decir y termino un momentito, Ignacio. Qué bonito, ¿eh? Claro, completa que en el fondo... Como que Macron los va a dejar. Quieren constituir un gobierno paralelo. En el exilio. Provisional en el exilio, exacto. Eso lo lleva Macron. Que es completar el relato victimista. Es decir, su salida más airosa es completar un relato victimista de cara al futuro. Es decir, seguir la secuencia 1640, 1714, 1905 el cierre de Cutcut, luego 1934, pues ya tienen su 2017. Es decir, pero tienen no va a poder ser. El otro plazo del relato victimista. No, el relato sí, ¿eh? El relato lo van a construir. El relato victimista, lógicamente, les servirá para tomar impulso para la siguiente embestida, que llegará, claro. Ellos han invertido el proceso histórico del pensamiento humano, que es ir del mito al logos, es decir, de la fantasía, de la mitología a la razón, y han ido del logos al mito, del logo de la ley al mito de la superchería. Entonces, desde ese, pero es que lo han hecho muy bien, porque como tenía la hegemonía de la comunicación y de la educación y del poder, lo han construido muy bien. Y también es verdad que porque el Estado, y en este caso además el gobierno, siempre ha pensado que no iban a hacer lo que decían que iban a hacer. No van a hacer el referéndum del 14, lo hicieron. Se van a estrellar, no se estrellaron. No van a hacer el bloque de Junts per Sí, lo hicieron. Y parecía que no lo iban a hacer porque decían que lo iban a hacer. Claro. Pactaron con las CUP, no van ahora más, se va a estrellar, no se estrelló, pero pusieron a otro, el otro ahí están, y finalmente no van a hacer referéndum del 1 de octubre, y también lo hicieron, y ahora no van a declarar independencia, y la van a declarar. Ahora que ya hay un momento, claro, que ya se acaba el margen, el Estado dice, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Ya sabemos que los niños no vienen de París. Pero hay que ir con convicción, porque yo veo niños van a la huelga, una cosa la directora de un colegio. Veo al bloque constitucionalista, que dirige el gobierno, que es el que va a tener que tomar las decisiones, porque el PSOE ha llegado lejos apoyando, ha llegado apoyando. Ejemplar, pero también ejemplar en las circunstancias. Bueno, las decisiones son del gobierno. Y yo veo al gobierno un poquito aterrado, poco convencido, y esto hay que hacerlo con mucha convicción, porque si no crees en ello, te vas a encontrar con yo tengo la sensación de que el gobierno va un poquito por delante también. A veces puede dar la sensación de que va por detrás porque va aplicando las cosas con unos tiempos que nos parecen larguísimos y molestísimos, y ahora con todo lo del Senado. Pero yo he visto algún movimiento llamativo. Es decir, ahora mismo están tanteando incluso a directores generales para ir durante un periodo de tiempo de 6 meses a Cataluña, es decir, y esto lo llevan haciendo un tiempo, es decir, no nos puede parecer que luego todo esto es el elefante que va muy despacio, pero pero es que en esto, Fernando, hay que estar a 120%, como van a estar los soberanistas. A esto no se puede estar al 80%, porque todo lo que hagan, cada orden que den, cada consigna, cada papel que circule, lo van a publicar, lo van a sacar en la prensa, lo van a desobedecer pasiva y quizá activamente. Es decir, pero fijaros, 120% del tiempo. López de Lerma ha dicho una cosa en la entrevista, hablando de cuando empezaron a plantearse lo de la independencia. De repente ha citado pues que en el año 2002. 2002, en un comité directivo de convergencia, Rull, como si, es consejero. Sí, como si se le hubiera ocurrido y Pujol asintió cuando le llevó la contraria a López de Lerma. Hay que tener cara, pero bueno. No, pero ha dicho una cosa interesante, dice, ya habíamos visto que se había conseguido una cohesión social con toda la inmigración de los años 60-70. Realmente el gran problema que tiene ahora Cataluña es ese, que no solo no hay cohesión social, sino que se está dividiendo brutalmente la sociedad catalana. Pero eso es obra de los secesionistas. Por supuesto, y eso es el gran activo que tiene este gobierno para ir muy rápido para que no siga destruyéndose la sociedad, porque es que realmente si la sociedad entra en crisis, en enfrentamientos, en algaradas callejeras, eso es lo realmente dramático. Fíjate si te llega a casa la carta de la directora de un instituto de Sant Pol de Mar en Barcelona, una carta a la que ha tenido acceso la agencia EFE,
envía una carta a los padres de los alumnos para tramitar el permiso necesario con el fin de que los estudiantes puedan hacer huelga y acudir a una manifestación contra la represión franquista y el artículo 155. Que yo creo que es contradictorio. Esto de franquista y artículo 155 son contradictorios. Incluso el derecho de huelga aplicado a los estudiantes. Pero es lo que contaba Javier hace un momento. O sea, en esa fantasía que se han montado, todo vale. Es decir, juntar a Franco con el 150 hay 2 millones, hay 2 Los millones franquistas de estaban en contra catalanes. de la Constitución. Ya, pero Es que hay 2 millones la de directora catalanes del colegio que están ¿Está firmemente en contra de la Constitución? convencidos de estar luchando contra Franco. Oye, perdona. ¿Por qué dices que hay 2 millones? Porque son los que han ido a votar más ¿Y o por qué menos sabes tú dos que veces. han ido esos? Bueno, esta vez fueron bastantes menos, No, pero la pero- primera vez fueron 2 millones. Bueno, y el hablo de número, la mira, última vez. el número de abducidos, de soberanistas abducidos y absolutamente fanatizados, talibanes de la independencia es aproximadamente de 2 millones. Puede ser No, 1.800.000 o 2 Sí, millones. 1.800.000 a lo mejor. Pero eso es lo que hay. A ver, Y escúchame. tenemos que saber que eso es lo que hay. A ver, escúchame. ¿Quién ha dicho y quién está dispuesto a creerse que en el referéndum del 1 de octubre votó 2 millones de No, pero Ignacio se refiere a las elecciones de Hablo 2012. De las elecciones, hablo del referéndum de Sí. 2014, de las elecciones del 12, de las elecciones del 15. El número es más o menos el mismo. Si ellos han hecho ese cómputo falso precisamente sacando más o menos la media de la Completamente gente falso. que le viene votando. Hombre, claro que es falso. No pudieron votar más de 300, 400.000 Pero personas. No tuvieron claro, tiempo material. Por eso el papel que encontró la Guardia Civil en el despacho del segundo de De Llobet. Junqueras, que decía que para ser realmente mayoría había que incluir y sumar al 15% de anti-PP recalcitrante. Claro. Sin ese antipepeísmo no es posible sumar la mayoría absoluta que dé la independencia. Pero el Bueno, pero argumento- esa gente, de todas maneras, está absolutamente convencida de que están luchando contra Franco. Sí. Bueno, Bueno, pero es que el Contra hecho el de que ellos franquismo. lo crean, sí, pero el hecho de que ellos lo crean y haya una directora de un colegio que encima pide una autorización a los padres, pues no deja de ser una fantasía, porque es falso. No, es todo fantasía, igual Pero que todo cuando es una dicen, fantasía. Es que la Generalitat es anterior a la Constitución del 78, ¿no? Pero es que esa no es la cuestión. En todo caso, la monarquía es anterior a la Generalitat, la monarquía hispánica. Entonces, el debate no es comparar la larga vida de la Generalitat con la Constitución. Obviamente, la Generalitat es una institución que tiene más años que la Constitución del 78, pero no más años que la monarquía hispánica. claro. Ni más años que España. Claro, ni más años que España, claro. Entonces, todo es inventado. Lo que ocurre es que hay dos posibilidades. Una, ignorar la fábula, y otra, entrar al trapo a cada debate que plantean. No, en este caso hay que ignorar la fábula, pero estar atentos a lo que hacen los que se la creen. Porque, insisto, ellos están muy cohesionados. Y si el gobierno no está atento, le puede volver a pasar lo que le pasó el día 1. Eso por Es decir, supuesto. aquí me vais a perdonar, pero aquí ya después de lo del día 1 es Hombre. imposible creer en que el gobierno lo tiene todo previsto. Sí. No, No, puede no. pasar cualquier cosa. Es decir, que O sea, no tenía nada previsto. No, no nada, estaba previsto. Nada. Bueno, espera un momento. Es que yo creo que en el 1 de octubre hay un fallo colosal a cargo del CNI. ¿eh? Sí, bueno, y de lo que fuera. Ya hablaremos Sí, de eso pero- más adelante. Es que yo he oído al ministro decir que había una carpeta preparada para cada eventualidad. Sí, yo también. Vale, pues se las dejaron las carpetas. Sí. Se las están- No, es que la eventualidad de Sí, que ahora, no hubiera volviendo. urnas resultó ser falsa. que las claro. urnas, pero es que las urnas no eran pequeñitas. Claro, pero es que eso es un problema del CNI. Sí, ¿eh? ¿no? Se vio desbordado el gobierno por una coreografía perfectamente preparada en la que lo de menos era organizar una votación, sino mostrar urnas, mostrar papeletas Claro. y mostrar festejo Pues democrático en su ya lenguaje. saben a lo que se puede enfrentar. A lo mejor no ocurre, pero a lo que se puede enfrentar. Y eso además en un régimen clientelar con un altísimo porcentaje de comisariado político Sí. incrustado en los altos niveles de la administración. Absolutamente. Y que además no tiene dónde ir. Esto de que se van a ir al exilio que decía Victoria. que ¿Saben? van a Son irse- los recovecos. Como A se vaya Perpiñán. todo TV3 al exilio, no veas, dejan de No, poblar a no, Cataluña. No, pero López de Lerma lo primero que ha dicho es que hay que entrar en los medios públicos y lógicamente hay que cambiar a la gente. Dice, no, de aquí no se va a ir nadie. Bueno, cuando la gente deja de cobrar el sueldo, la nómina, cuando la gente deja... Eso cuando es muy importante, ¿eh? se cierran o se desmontan
los acuerdos con las productoras, Pues también. También. Sí, Se está buscando un espectáculo que a lo mejor el gobierno tiene claro que ya después del 1 de octubre no se puede volver a repetir y hay que utilizar... Bueno, Hacienda viene controlando las cuentas desde hace más de un mes y de hecho hoy que la Generalitat le diga a los funcionarios que hay que trabajar para recuperar las horas es porque Hacienda ha dicho que esas horas de la huelga del día 3 no se pagan. Entonces, si usted quiere cobrarlas, justifíquelas como trabajadas para cobrarlas. Pero fíjate, eso me parece muy bien. Pero me parece, eso es por el empujón de Hacienda. Pero me parece mucho mejor que la Mela esté investigando las cuentas de la Asamblea Nacional de Cataluña, la jueza la Mela, sí, y también de Òmnium Cultural, porque ahí ya directamente estamos en el delito. Y si ella lo está haciendo o ha pedido esos datos es porque sabe que ese delito existe. Y hay que ir por ahí. Anoche, es decir, en una televisión de amplia audiencia. Puedes decir el canal, ¿no? En La Sexta. Hubo críticas en tromba contra un representante del PP. Contra Rafael Hernando. Por el presunto control, aún no efectuado, de TV3. Si ya tenéis la pública, la 1, ¿para qué queréis otro canal público? Este fue el argumento, ¿eh? Sí, y esto... Pero eso se lo dijo la presentadora del programa, no se lo dijo ningún miembro de la oposición, ¿eh? Pues fíjate, eso todavía... El reproche le vino de la directora del programa. Eso todavía desde una periodista independiente y de Madrid. Ya veréis cuando esto llegue a Barcelona. Lo de independiente estará entrecomillado. Independiente, neutral no quiere decir independiente, no quiere decir independiente. Bueno, es que en ese canal se entrevistó el 1 de octubre a representantes, observadores internacionales para el referéndum, ¿no? Yo creo que ese gesto también o denota ignorancia o deslealtad. Todo eso es en ese canal regalado por la misma persona que organizó la resistencia contra el referéndum. A todo eso se va a enfrentar y multiplicado por 10 a partir del viernes. Sin embargo, La Sexta es la cadena de televisión que mejor ha hecho la cobertura informativa de todos estos días. Esto es así. Yo no le llamaría exactamente estar informado. El que quiera estar excitado. No, excitado no. Excitado informado. puede verla ser. Independientemente de otros. Que el nivel de excitación era importante. Hombre, pero la información, o sea, estar todo el día dedicado a eso, La Sexta y nadie más. Hombre, lo que pasa es que hay información y hay excitación. Yo creo que hay las dos cosas. Y la componente de excitación es muy importante. Porque puedes estar mucho tiempo dando mucha información y luego a la vez puedes utilizar luego la excitación en esas tertulias. Si entrevistas a un observador internacional, Victoria, ¿estás informando? ¿Perdón? Si entrevistas a un observador internacional el día 1 de octubre, ¿eso es estar informando? Sí. ¿Sí? Absolutamente. O sea que se da carta de naturaleza al observador internacional en un referéndum que... Se da carta de naturaleza a un señor que está ahí y se como escucha observador, lo que dice. ¿Y se le llama observador internacional en el rótulo? Eso ya no lo sé porque yo eso no lo he visto. Pero yo te digo que para informarse de lo que ha pasado, La Sexta, independientemente del sesgo que le otorguen a las informaciones. Pues La Sexta sin rótulos. No, pero es que ya quedamos dilo, Camacho, que en un momento en que se organizan manifestaciones para la televisión, cualquier televisión que conecte amplifica ese efecto. Últimos minutos de la linterna de esta noche en compañía de Victoria Prego, Javier Redondo, Ignacio Camacho y Fernando Rayón. Por cierto, Fernando, tú que eres usuario del transporte público, no te afecta, pero te lo cuento porque hay gente a la que sí le afecta. Mañana Madrid vuelve a limitar la velocidad a 70 km por hora en la M30 y accesos, porque otra vez está aquí el anticiclón. ¿Y cuánto va a durar? Unos 10 días. Según ha dicho el CINA en la linterna, los hombres del tiempo, sol y sol y sol. ¿Y altas temperaturas? Altitas por el día, fresquitas por la noche, porque ya toca que sea fresquita por la noche. Pero lo malo es que hay un virus que trae ese anticiclón que hace un daño al estómago tremendo, destroza el estómago, destroza la garganta. No voy a decir los efectos secundarios porque no los digas, Fernando, a otro programa. Sí, efectivamente. Entonces, pero bueno, es malísimo eso. Exactamente. Aparte de la contaminación, que es una guarrada tremenda. Por eso, dicho sea ya la noticia, dicho de otra manera.
Aquí está Fernando Rayón, está Ignacio Camacho, Javier Redondo, Victoria Prego, Marta Ruiz. ¿De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos? Vamos a un martes en el que se va a constituir la comisión del Senado que va a tramitar la aplicación del artículo 155 para restaurar la legalidad constitucional y estatutaria en Cataluña. Puigdemont se plantea acudir a la Cámara Alta a defender su posición. La duda es si irá el jueves, cuando empieza un pleno en el Parlamento catalán, donde podría declararse la independencia, o el viernes. En esta linterna, el que fuera portavoz de CiU en el Congreso, Josep López de Lerma, decía que el gobierno acierta interviniendo la autonomía. Sí, desde luego, si Puigdemont no echa marcha atrás, cosa que yo personalmente no veo, lo que yo estoy viendo, que no se lance por el precipicio, bueno, no nos lance, mejor dicho, por el precipicio, porque si se cayera él, eso sería su voluntad, ¿no? Pero por lo que usted sabe, ¿va a declarar la independencia del Parlamento de Cataluña este final de semana? Yo creo que sí, y que por lo tanto lo hará a caballo de estos días, y además entre Barcelona y Madrid. Vamos también a un martes en el que la diplomacia española, habrá más pedagogía en la diplomacia española en Europa en relación al 155 Bruselas. José Luis Concejero. Pocas iniciativas puede tomar ya el independentismo catalán. Las puertas de Europa están totalmente cerradas a su proyecto. De todas formas, sus instituciones miran con lupa todos los acontecimientos que están teniendo lugar estos días. Ante esta situación, el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, ha viajado a Estrasburgo para explicar de primera mano en qué consiste el artículo 155 y qué medidas piensa llevar a cabo el gobierno de Mariano Rajoy. Va a ser por primera vez un ministro y no un secretario de Estado o un embajador el que ofrezca todos los detalles de los acontecimientos que van a tener lugar en los próximos días. Por cierto, que el Parlamento Europeo finalmente no va a debatir este asunto como quería Podemos, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya. Tampoco debatirán el encarcelamiento de los Jordis. Ha pasado a lo largo de esta linterna el precio de la luz entre las 7 y las 8 de la tarde. Ha sido el más caro del año, no por la demanda, sino por la generación de la electricidad, que ha recaído en las tecnologías más caras. Jaime Segarra, del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, ha contado a COPE qué consumidores son los más afectados. Afecta sobre todo a las empresas y particulares, que son la inmensa mayoría cuando son consumidores medianos y pequeños, que no tienen contratos a plazo. O sea, una de las maneras de protegerse de esto es tener contratos a plazo, pero eso lo tiene la gran industria, no lo tiene el consumidor doméstico ni el pequeño consumidor industrial. Además, por esta linterna ha pasado el director artístico del Thyssen con motivo de su 25 aniversario. Guillermo Solana ha mostrado su confianza en que finalmente haya un acuerdo este otoño para que la colección privada de la baronesa se quede en el Museo Ramón García Pellegrín. Guillermo Solana espera en este 25 aniversario del museo que el Ministerio de Cultura y Carmen Cervera alcancen un acuerdo de 10 años para la cesión gratuita de la colección de la baronesa al Thyssen, como hasta ahora. Yo creo que va bien. Yo creo que este otoño espero que se pueda firmar un acuerdo por 10 años y que la colección de Tita, el ministro lo dijo antes del verano, en algún momento, que él esperaba un acuerdo estable a 10 años. Es una cifra que he oído muchos y sería estupendo. Pero quiero decir también que si no se firmara este otoño, tampoco pasa nada. Solana apunta también a una bajada del público este año. No superará el número de visitas los 900.000, aunque está convencido de que las exposiciones del próximo curso, con Sorolla y Monet como estrellas, volverán a tener mucho tirón popular. Ha pasado durante esta linterna. Cristiano Ronaldo ha sido elegido mejor jugador de este año por la FIFA, Zidane el mejor entrenador, y vamos hacia un día en el que COPE Granada va a recibir la Granada de Plata que concede el ayuntamiento de esa ciudad por los 50 años que cumple esta emisora. Pues felicidades a los compañeros de la COPE en Granada, claro que sí, con su director Luis Jarro al frente, que es buen amigo además de la linterna. Maen Vizcaíno, los oyentes, ¿qué dicen hasta ahora? Juan Pablo, si nuestros oyentes fueran funcionarios en Cataluña, tienen muy claro a quién obedecerían una vez intervenida la comunidad. Enrique dice que actuaría como cualquier persona normal, haría caso a lo que dijese el gobierno español, lo mismo que Teresa y Quemar, ya que al fin y al cabo quien paga sería la administración central. Adriano, Salvador o José Ignacio comentan que a partir del sábado las órdenes en Cataluña las va a dar el Estado. Luego la lógica dice que es al Estado al que hay que hacer caso. Mensajes que hemos recogido en Facebook y en Twitter. Luis nos dice que sin dudarlo atendería a la administración española porque es la que está dentro de la ley. Hay pocas dudas, añade Ángel, para elegir entre la legalidad o el circo. Vamos a ir contando uno a uno los periódicos de mañana en compañía de Victoria Prego, Javier Redondo, Ignacio Camacho y Fernando Rayón. ¿Tú quieres subrayar mucho, Rayón,
si va o no va Puigdemont al Senado esta semana. Bueno, es que y estás buscando la noticia. Es la noticia que estaba en todas las webs, no es que lo quiera subrayar. Por ejemplo, en la página 2 de ABC... La está rastreando. Claro, el Senado espera a Puigdemont. Le ofrece acudir en persona para que pueda defender su posición en el Pleno ante todos los senadores. Eso es lo que dice en la página 2 ABC. Lo dice en la 2 porque es que en la 1 trata otro tema. También el periódico de Cataluña pues está en la portada. Puigdemont quiere ir al Senado, pero sin descartar la declaración unilateral de independencia. Pues también está ahí. En fin. Yo no sé si una vez que la ha declarado tiene cabida, ¿eh? No iría antes. Claro, no, yo creo que no, esto es antes. Es decir, la idea es que el Pleno del Parlamento Autonómico sea jueves por la mañana, jueves. Se suspende, sea a las 2 mañanas, jueves y viernes por las mañanas, y por la tarde del jueves se viene a Madrid a hacer las obligaciones, vuelve, y entonces la mañana del viernes o la tarde del viernes declaran la independencia. Claro, porque voy al Senado, acepto la autoridad del Senado, planteo mi propuesta de diálogo, no me la aceptan, ante eso declaro y me voy y me declaro independencia. Y luego me detienen y luego Perpiñán para que no me detengan. Exactamente. No, que lo de Perpiñán lo tienen hecho, vamos a ver, lo tienen hecho, está hablado. Con permiso de Macron. Ellos quieren, pero Macron no puede impedir que unos ciudadanos se vayan a su país, están en la Comunidad Europea. Ya, pero está bien. Salvo que estén en busca de captura por España. Sí, está habría que pedirle la extradición, más complicado. No. La extradición nada. Ya no hay fronteras. Habría que pedirle la extradición. Por eso además puede que se vayan antes de que se no puede haber elecciones. Si entre el miércoles y viernes convoca elecciones, caerían en Nochebuena. Claro, no puede. Ya no puede. No, yo creo que ya no es. Las elecciones no son una opción en este momento. En el gobierno hay dudas sobre la capacidad legal, sobre la capacidad legal del gobierno de la nación para convocar elecciones. Yo también las tengo. Saben que eso va a acabar en el Tribunal Constitucional y confían en el Constitucional lo valide. En que el presidente pueda asumir la competencia de eso. Que es lo que dijo Rajoy, la primera frase de Rajoy después de media hora de explicar, de llegar al punto quinto, que es cuando yo dijo las medidas, pues la primera es el presidente asume la competencia de disolver el Parlamento Autonómico de Cataluña, presidente de gobierno. Lo primero que dijo, No era una ilusión mía. La Vanguardia, que me llega ahora, primera noticia: Puigdemont quiere rebatir en el Senado la aplicación del 155. El gobierno avisa que ya solo la Cámara Alta puede modular las medidas. Donde tiene mayoría absoluta el PP con el apoyo del PSOE, además, pero solo el PP tiene mayoría absoluta. Va a intentar abrir brecha entre los partidos constitucionalistas. Yo creo que va con su discurso, va. Y El Mundo va un poquito más allá. Dice El Mundo, también primera noticia: Puigdemont prevé ir al Senado y abre la vía para evitar el 155. El presidente baraja la posibilidad de intervenir en la Cámara Alta para presentar alegaciones a la aplicación del artículo. Sí, y hay un segundo o no. Claro, y hay un segundo titular que dice: el poder económico catalán pide elecciones inmediatas ante el posible caos. Bueno, pues parece, por lo que estábamos diciendo, que no hay tiempo ya. Es decir, que, bueno, ahí está. No es un invento. Puigdemont está en todas las portadas. Las elecciones más rápidas, si no se convocan mañana, son el 28 de enero. El 21 dándose mucha prisa. Me parece muy rápido eso. Si no, te metes en una campaña antes de Reyes Magos. No. Yo me iría a primavera con las elecciones, porque es verdad que el gobierno... Hay que aguantar 6 meses allí, que cada día te van a decir 300.000 veces que es un ejército de ocupación, que es un Estado que está ocupando el territorio catalán. Y me llega el gobierno de Vichy, te van a decir. Y me llega El País y me llega La Razón y, bueno, no tienen que ver con Puigdemont, pero sí, claro, todo tiene que ver con Puigdemont. El País: solo la plena restauración de la legalidad evitaría el 155. Esto es casi, iba a decir yo, sí, pero ese es el principal titular. Solo la plena restauración de la legalidad evitaría el 155. Esa es la noticia de mañana de la portada del País. ¿Pero qué noticia es esa? Pues tengo solo el titular. Quiere decir que
Afirma El País con rotundidad que solo la plena restauración de la legalidad evitaría el 155. No sabemos si lo pone en boca de alguien, porque no tenemos la portada más que el titular. Claro, exactamente. Pero esa es la posición, yo creo, no sé si lo ha dicho textualmente Sánchez o es la posición del Partido Socialista respecto de esto, la plena restitución de la legalidad. Y del Partido Popular. Bueno, y todo. claro, sí, no. Lo que pasa es que como noticia iba vinculada al Partido Socialista. ¿Y cómo se restituye la legalidad? Hay que derogar. Bueno, está suspendida por el Constitucional, pero en fin, tendrían que envainarse la ley de transitoriedad que aprobaron en la sonada aquella del 6 y 7 de septiembre, porque esa es la verdadera ley de la vulneración de la legalidad la ante la que debía haber actuado ipso facto el gobierno. En la página web es el PSOE avisa a Puigdemont de que solo frenaría el 155 si retorna plenamente a la legalidad. Entonces es un titular con comillas. Con comillas, sí, con comillas. Entendido. Es que lo retiro todo. No, retirado. También tiene comillas el titular de La Razón, aunque pone en Moncloa 2 puntos. El 155 es imparable. El gobierno advierte de que ya no valen más trampas y que no basta solo con convocar autonómicas, sino que la Generalitat ha de volver a la legalidad total. Puigdemont plantea ir al Senado junto a los alcaldes. No has contado la portada de ABC, sí, la página 2. Oye, pues fíjate si viene Puigdemont aquí con todos los alcaldes. ¿Con los bastones? Pues sí, claro. ¿En alto? En alto, sí, porque los levantan, pues en la Plaza de la Marina Española caben. Como los All Blacks. Serán bien Exacto, recibidos. Que hagan una jaca en la Plaza de la Marina Española. Bueno, ¿Dónde está el Senado? Claro, la portada a veces es una barretina con la bandera estelada debajo, amparando, porque debajo hay un montón de patitas que salen por debajo de este sombrero típico catalán. El titular es: la Generalitat colocó a 25.000 interinos en plena crisis económica. 25.000 interinos. El gobierno decidido a acabar con el ejército de enchufados del secesionismo y a cerrar las embajadas políticas de Romeva. Vamos a ver, ese sería un buen comienzo. Sí, pero esto sería bastante... ¿Eso cómo se hace? Yo voy a preguntar lo mismo. ¿Cómo se hace eso? Pues, hombre, a los interinos se les acaba el contrato. Esto es sencillísimo. No se les acaba el contrato. A los interinos hay que convocar la plaza y, claro, no tienes que convocar la plaza fija. Ojo, que carta en la mesa está presa en esto. Tienes que convocar una plaza fija para los interinos. Claro, para amortizar la plaza. El interino es un funcionario que es necesitado por la administración para cubrir una vacante que en ese momento no se puede cubrir. Como desde 2010, por ejemplo, en la universidad las tasas de reposición eran solo del 10%, pues se han ido acumulando interinos. Claro. Eso, que carta en la mesa está presa. Que ya están ahí dentro. Bueno, pues entonces habrá que darles trabajo a los interinos. A ver. Bueno, igual tendrá lo que tienen ya. examinarse. Claro, se puede convocar la plaza, eso sí, pueden convocar la plaza y convocan la plaza y presentan otros candidatos. Se van a casa y exacto, se convocan las plazas. Sí, claro. Bueno, quería comillas, Victoria, y hay comillas, por ejemplo, en otros sitios. Venga. Por ejemplo, a veces la frase del día, Pablo Iglesias: la recepción del 12 de octubre fue la imagen de una conjura monárquica. Sí, ahora está con el rollo del bloque monárquico. Esto es como Juego de Tronos, como le gusta tanto. Ve conjuras por todos los sitios. Ahora va por el rey. Sí, en la carta que ha mandado a los suyos para mantener plitas las filas, realmente el objeto es el rey. El rey. Es la monarquía. El bloque monárquico. Está demostrando un olfato político extraordinario. Porque el rey no lo llama. Pero justo como cuando el rey no lo llama. Cuando la nación está más confortada por el liderazgo de la corona en este momento crítico. Es decir, este es uno de los momentos álgidos de popularidad del rey. Y Pablo Iglesias es al que le pone la proa, no a Puigdemont ni a... Es decir, la operación que ha tenido él mismo que reconocer implícitamente que ha causado inquietud en su propio partido, porque le ha escrito la carta esta tratando de explicarse, la operación que está haciendo va a tumbar a Podemos. Esto puede ser uno de los grandes efectos benéficos del secesionismo junto con la eclosión del patriotismo de las banderas. No, lo va a reducir quizás a Cataluña. Porque Pablo Iglesias está cambiando el poder en Cataluña por la influencia en España. Se está autolesionando. O viceversa. Es decir, está optando por Cataluña y se va
a pegar en España un batacazo Sí, yo creo que al final está latente ahí el viejo debate entre que se reprodujo en Vista Alegre 2, el viejo debate entre Rejón e Iglesias, que aun queriendo lo mismo y buscando y persiguiendo los mismos objetivos, que es acabar con el régimen constitucional de 1978, Rejón sostenía que el Partido Popular estaba débil, pero el sistema aguantaba, e Iglesias sostenía que el Partido Popular era fuerte y que, sin embargo, el régimen, como él lo llamaba, estaba débil. Entonces, Iglesias ataca directamente a lo que es el sistema, a las instituciones del sistema. Y yo creo que es ese. Ahora, como siempre busca la diferenciación y el referéndum pactado y el diálogo ya no es seña de identidad diferenciada de Podemos, sus dos diferencias ahora son la República y ese proceso constituyente del 15M. Busca la diferenciación en categorías de Twitter. Claro, y en categorías que se devalúan, ¿no? Categorías a la baja, ¿no? Esas que ideas a la baja. tienen la profundidad de una lata de anchoa. Es decir, no son absolutamente livianas. Pero él es un agitador. Claro, porque ese es un agitador. Y de hecho, a él le interesa el proceso catalán en lo que tiene de revolucionario, de agitador contra la estructura de la Constitución. Contra la democracia del 78. Contra lo que llama el régimen del 78. Sí, es el régimen del 78. El espíritu constituyente, lo dice además en la carta, es el 15M. Claro. Ese es el nuevo espíritu constituyente, que también hay analistas que dicen que no tiene por qué concernirse Podemos con la Constitución, porque realmente no estaban en la aprobación, claro, con esas ideas tan peregrinas, claro. Entonces, que un partido que como no estuvo en la aprobación y en los debates constituyentes, pues no se siente concernido por ella. Bueno, hablando de que estaba cambiando el poder en Cataluña en el periódico, la primera noticia es una frase de Jaume Collboni, teniente de alcalde socialista de Barcelona, dice... Aliado de Colau. Aliado y el que mantiene en el poder a Colau, o sea, en el gobierno, como alcaldesa. Dice, el 155 hace daño y es poco inteligente. Y por debajo, IZ asegura que no habrá ruptura en el PSC, ¿no? Si no hace falta que la haya. Tiene una montada importante. Claro, y el PSOE dice que su postura es de izquierdas. La postura del PSOE respecto al 155. Yo diría, es una postura responsable. Sí, claro que es responsable. Esto es lo que dice Collboni para que Colau no lo eche del ayuntamiento, porque Colau estaba pensando en echarlo. Sí. Es decir, cosas que se merecerían. Porque en vez de haber sido ellos los que rompiesen con Colau, que han tenido 20 oportunidades en cada deslealtad de Colau, se están jugando que sea Colau la que los eche. Sí. Cosa que puede suceder. Más. Pues en El País, segunda noticia, Gürtel hizo del soborno al PP un modo de vida según la fiscal. Y en El Mundo, Bárcenas ocultó pagos de $500,000 en casa del gerente de Aguirre. Hacienda afirma que se realizaron con dinero negro, lo que agrava los delitos fiscales del ex tesorero. Por cierto que hay otra noticia de dinero en El Mundo también. Carmena da contratos por 472.000 euros a la cooperativa fundada por Rafael Mayoral. Leo la información de Daniel Martín. El Ayuntamiento de Madrid otorgará en menos de un año 3 contratos públicos por casi $500,000 de euros a la cooperativa Quinema, fundada por el diputado de Podemos en el Congreso Rafael Mayoral. Fuentes de Quinema dicen que el político dejó la compañía hace 3 años, aunque en ella siguen trabajando muchos miembros de Izquierda Unida y del Partido Comunista de España. No sabía que había muchos miembros del Partido Comunista de España en Quinema, pero mira, deben estar casi todos los que quedan. O sea que no solamente ponen los chiringuitos los de siempre. Bueno, pues... sí, un apaño para sacarse unos seguros. Oye. Bueno, por cierto, en la portada del Mundo... que lo investigue alguien, ¿no? Hombre, está en la portada del Mundo, me imagino que 472.000 euros, pues, dinero, pues es una pasta. Hay que mirar dónde va el dinero del contribuyente. Correcto. Venga. La fotografía, decía, de portada del Mundo, no le he comentado, es que Macri arrasa y complica el futuro de Kirchner. Ahí está el Mauricio Macri bailando con su mujer y con la gobernadora de Buenos Aires en la portada del Mundo, ¿no? Es la única, yo creo que, noticia de política internacional que está en... hay dos, está también en la página 2 de ABC. La clara victoria de Macri en Argentina deja al kirchnerismo herido de muerte. Déjame decir dos noticias de prensa que son muy buenas. También en la página 2 de ABC,
Esto le va a gustar mucho a Victoria, además. Bueno, Sí, nos gusta a todos. Crecen las suscripciones en la prensa de papel. Los jóvenes de Estados Unidos vuelven a demandar la versión impresa de las cabeceras tradicionales. Hace unos meses estuvo en España el director del Washington Post, Martin Baron, y yo le escuché explicar que era el efecto de la campaña electoral en Estados Unidos y la elección de Trump que había provocado una vuelta del público hacia el periodismo tradicional buscando la verdad. Eso aquí todavía no pasa, pero pasará. Sí, pero fíjate. Yo digo, la noticia que esperaba que me contaras. Hay otra. Que Pedro García Cuartango. Eso es la segunda. ABC. Un magnífico periodista. Página 4 de ABC, con fotografía incluido. El exdirector del Mundo se incorpora a ABC, a cuyas páginas de opinión trae Su tiempo recobrado, que así se llama su columna. Pedro Cuartango, sí. El magisterio de Cuartango, poseedor de una de las voces más personales del periodismo español, enriquece desde hoy una oferta editorial marcada por la excelencia. Es un sabio. Sí. Ya que estás en ABC, ¿el astrolabio cómo se titula el de mañana, hombre? El astrolabio de mañana se titula Tiempo al tiempo. Y la columna de Camacho aquí por alusiones. Que es una de las frases favoritas de Víctor Rubido. Sí. Y bueno, la columna de Ignacio Camacho se llama Una raya en el agua. Esa es la cabecera habitual. Sí. Eso es. Mañana se titula su artículo El corazón de las tinieblas. Que no tiene que ver nada con la novela. Pero leo el sumario. Sí, tiene que ver. Me imagino, sí. El sumario dice: el 155 no revoca la autonomía, sino que la restaura en el marco estatutario, pero no podrá aplicarse sin romper algún plato. Bueno, algún plato. Y más de uno. Y la vajilla. Y una noticia también en el mundo, que en el país, que decía que no había noticias de política internacional, sí que hay. Los referendos en Lombardía y Véneto sacuden el tablero electoral italiano. Yo creo que esto va a sacudir alguna cosa más, pero bueno, en fin. ¿Ahí lo dejas o qué? Lo vamos a ver. Quieren más autonomía. Sí. Quieren más autonomía. 90 y tantos por ciento. La extrema derecha, porque los nacionalistas son de extrema derecha, que quieren dejar de pagar impuestos al resto del país. Porque Italia no era... Roma nos roba, porque España nos roba, nace en Roma nos roba. Adiós, Victoria Prego, que te vaya muy bien, ¿eh? Hasta el próximo día. Adiós, Javier Redondo, doctor. Hasta muy pronto. Adiós, Ignacio Camacho, ¿eh? Buenas noches. Adiós, Fernando Rayón. Muy buenas noches. Entonces, desde ese, pero es que lo han hecho muy bien, porque como tenía la hegemonía de la comunicación y de la educación y del poder, lo han construido muy bien. Y también es verdad que porque el Estado, y en este caso además el gobierno, siempre ha pensado que no iban a hacer lo que decían que iban a hacer. No van a hacer el referéndum del 14, lo hicieron. Se van a estrellar, no se estrellaron. No van a hacer el bloque de Junts per Sí, lo hicieron. Y parecía que no lo iban a hacer porque decían que lo iban a hacer. Claro. Pactaron con las CUP, no van ahora más, se va a estrellar, no se estrelló, pero pusieron a otro, el otro ahí están, y finalmente no van a hacer referéndum del 1 de octubre, y también lo hicieron, y ahora no van a declarar la independencia, y la van a declarar. Ahora que ya hay un momento, claro, que ya se acaba el margen, y el Estado dice, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Ya sabemos que los niños no vienen de París. Pero hay que ir con convicción, porque yo veo al gobierno, una cosa, una directora de un colegio. Veo al bloque constitucionalista, que dirige el gobierno, que es el que va a tener que tomar las decisiones, porque el PSOE ha llegado lejos apoyando, ha llegado apoyando. Ejemplar, pero también ejemplar en las circunstancias. Bueno, las decisiones son del gobierno. Y yo veo al gobierno un poquito aterrado, poco convencido, y esto hay que hacerlo con mucha convicción, porque si no crees en ello, te vas a encontrar con yo tengo la sensación de que el gobierno va un poquito por delante también. A veces puede dar la sensación de que va por detrás porque va aplicando las cosas con unos tiempos que nos parecen larguísimos y molestísimos, y ahora con todo lo del Senado. Pero yo he visto algún movimiento llamativo. Es decir, ahora mismo están tanteando incluso a directores generales para ir durante un periodo de tiempo de 6 meses a Cataluña, es decir, y esto lo llevan haciendo un tiempo, es decir, no nos puede parecer que luego todo esto es el elefante que va muy despacio, pero
Pero es que en esto, Fernando, hay que estar a 120%, como van a estar los soberanistas. A esto no se puede estar al 80%, porque todo lo que hagan, cada orden que den, cada consigna, cada papel que circule, lo van a publicar, lo van a sacar en la prensa, lo van a desobedecer pasiva y quizá activamente. Es decir, pero fijaros, 120% del tiempo. López Lerma ha dicho una cosa en la entrevista, hablando de cuando empezaron a plantearse lo de la independencia. De repente ha citado pues que en el año 2002 en un comité directivo de Convergencia, Rull, que es consejero. Sí, como si se le hubiera ocurrido y Pujol asintió cuando le llevó la contraria a López Lerma. Hay que tener cara, pero bueno, pero ha dicho una cosa interesante, dice, ya habíamos visto que se había conseguido una cohesión social con toda la inmigración de los años 60-70. Realmente el gran problema que tiene ahora Cataluña es ese, que no solo no hay cohesión social, sino que se está dividiendo brutalmente la sociedad catalana. Pero eso es obra de los secesionistas. Por supuesto, y eso es el gran activo que tiene este gobierno para ir muy rápido para que no siga destruyéndose la sociedad, porque es que realmente si la sociedad entra en crisis, en enfrentamientos, en algaradas callejeras, eso es lo realmente dramático. Fíjate si te llega a casa la carta de la directora de un instituto de Sant Pol de Mar en Barcelona, una carta a la que ha tenido acceso la agencia EFE, envía una carta a los padres de los alumnos para tramitar el permiso necesario con el fin de que los estudiantes puedan hacer huelga y acudir a una manifestación contra la represión franquista y el artículo 155. Que yo creo que es contradictorio. Esto de franquista y artículo 155 son contradictorios. Incluso el derecho de huelga aplicado a los estudiantes. Pero es lo que contaba Javier hace un momento. O sea, en esa fantasía que se han montado, todo vale. Es decir, juntar a Franco con el 150 hay 2 millones, los franquistas estaban en contra de la Constitución. Ya, pero es que hay 2 millones de catalanes que están firmemente convencidos de estar luchando contra Franco. Oye, perdona. ¿Por qué dices que hay 2 millones? Porque son los que han ido a votar más o menos. ¿Y por qué sabes tú que han ido eso? Bueno, esta vez fueron bastantes menos, pero la primera vez fueron 2 millones. Bueno, y el número de abducidos, de soberanistas abducidos y absolutamente fanatizados, talibanes de la independencia, es aproximadamente de 2 millones. Puede ser 1.800.000 o 2 millones. A lo mejor. Pero eso es lo que hay. A ver, y tenemos que saber que eso es lo que hay. A ver, escúchame. ¿Quién ha dicho y quién está dispuesto a creerse que en el referéndum del 1 de octubre votó 2 millones? No, pero Ignacio se refiere a las elecciones de 2012. De las elecciones, hablo del referéndum de 2014, de las elecciones del 12, de las elecciones del 15. El número es más o menos el mismo. Si ellos han hecho ese cómputo falso precisamente sacando más o menos la media de la gente que le viene votando. Hombre, claro que es falso, no pudieron votar más de 300 o 400.000 personas, no tuvieron tiempo material. Por eso el papel que encontró la Guardia Civil en el despacho del segundo de Junqueras, que decía que para ser realmente mayoría había que incluir y sumar al 15% de anti-PP recalcitrante. Claro. Sin ese antipepeísmo no es posible sumar la mayoría absoluta que dé la independencia. Sí, yo ya dije en su momento que una de las cosas que debía hacer el gobierno central si se llegaba a este artículo 155, digamos, nunca aplicado y desconocido en su praxis a nivel internacional, es tomar el mando de los Mossos d'Esquadra. Por lo tanto, deberían hacerlo los Mossos d'Esquadra. Esto, por supuesto, ¿no? Sí. Pero claro, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se evita las imágenes fotográficas, televisivas, que pueden ser impactantes de un, entre comillas, atropello respecto de las autoridades catalanas? Este es lo que usted ya ha planteado en su pregunta. Señor López Lerma, le pregunto también, ¿le llega a usted alguna información de que en esta semana Puigdemont puede hacer otra crisis de gobierno para depurar a algunos consejeros que estén dudando? No creo que depure, sí creo que alguno puede irse en el instante final, ¿no? Para evitar males mayores, hablando claro. Sí, ¿no? sí. Y concretamente, pues, Santi Vila, del cual ya se le había citado como la otra depuración política, pero que aquello sí que fue una depuración política de los consejeros, ya un mes y medio, pues podía abandonar el gobierno. Él no creó otros, porque aunque se cite Meritxell Borràs del PDeCAT, pues esta es, es dura en este tema.
digamos, de convicciones muy profundas respecto del independentismo, pero en fin, no lo sé. En cambio, sí que me llegan noticias de que Esquerra Republicana tiene bien atados a todos sus consejeros, ¿no? Pero esto sería, digamos, lo de menos, sería casi la anécdota, casi una anécdota. Bueno, una anécdota con cierta fuerza, de discrepancia interna en el propio PDeCAT, que aún no tiene claro quién será su candidato en las próximas elecciones, cuando sean, y se verá, porque lo más importante es la pregunta anterior que usted me ha hecho, ¿y esto cómo se hace? Sí, ¿no? claro, físicamente cómo se hace. Sí, cómo se hace, efectivamente, ¿no? Dígame una cosa más, antes de darle las gracias por estar en la cadena COPE esta noche, señor López de Lerma. Ahora mismo Artur Mas, ¿en qué posición está? ¿A favor, en contra, en mitad de camino? Porque él está detrás de todo esto, en el origen de todo esto. Sí, yo diría que es un cadáver viviente que está como un zombie, aparece y desapareciendo, con más presencia que ausencia, decapitado por la CUP, por los antisistemas, gran error, porque son los que dominan la calle y han dominado el Parlamento, ¿no? Por lo tanto, y además con una condena de inhabilitación recurrida, pero que claro, el Tribunal Supremo no creo, antes lo contrario, que desautorice al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por lo tanto, como me dijo un alto dirigente del PDeCAT hace un par de meses, agosto, está amortizado. Así de claro, ¿no? Josep López de Lerma, que fue diputado de Convergencia de 1980 a 2004, que ya no está en la política, está en el sector privado. Le agradezco su análisis esta noche sobre lo que está pasando en Cataluña, que sé que además le duele a usted mucho lo que está pasando. Le agradezco que lo haya hecho esta noche en la cadena COPE en la linterna. Pues muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Pasa limpio los apuntes, Camacho. Pásalo limpio. Venga, a ver. De lo que acabas de escuchar, por ejemplo. Bueno, creo que el señor López de Lerma tiene muchos rescoldos de su paso por ¿cómo se llama? Convergencia y Unión. Y a pesar de todo lo que él dice y de ese discurso que a mí me parece lúcido, inteligente, evidentemente con un punto de sarcasmo, de distancia, pero yo creo que si algo ha cumplido, ha hecho el bloque soberanista en todo este conflicto desde hace mucho tiempo, es atenerse estrictamente a lo que había dicho que iba a hacer y salvar siempre in extremis su cohesión, dando los bandazos que fueran necesarios, dando marcha atrás, cargándose si fuera menester, como acaba de decir el mismo López de Lerma, a Artur Mas por una exigencia de las CUP, introduciendo un referéndum que no estaba previsto en el programa electoral, dando muchas curvas y bandazos. Al final el bloque soberanista, hay una cosa que no se le puede reprochar, es que ha cumplido siempre todo lo que ha anunciado. Y si dicen que van a declarar la independencia, declararán la independencia. Otra cosa es que no sirva para nada, que acaben en la cárcel y que el gobierno les pase por encima. ¿Qué es lo que quieren? Y qué es lo que tiene que ocurrir. La foto Victoria, que decía López de Lerma, la foto. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Pero las tres cosas, que no sirva para nada, que el gobierno les pase por encima y que vayan a la cárcel. Pero esto último es lo que buscan. Pero lo irán, pero lo quieren hacer y lo probablemente buscan, lo lo buscan. Esto es lo que buscan. Porque saben que la independencia no sirve para nada. Ha parecido también que el señor López de Lerma no era muy partidario de la lealtad constitucional de Meritxell Batet. No, Batet no, Michel Borràs, que era del PDeCAT, compañera del PDeCAT, que es una consejera de... He tenido yo un despiste nominal. Decía Victoria, a ver. No, que esto es lo que buscan, que saben que la independencia no lleva a ninguna parte y que lo que buscan es el martirio. Y realmente lo van a obtener, porque el Estado no puede pararse ahí. No. Esto es así. Y a eso nos tenemos que atener, y por lo que se refiere a cómo se le saca físicamente. Yo tengo la sensación de que el gobierno no va a intentar eso. Eso te iba a decir, ¿para qué lo quiere sacar físicamente? No lo va a sacar. Va a dejarle de pagar la nómina. Exactamente. No, y va a dejarlo dentro del despacho
el tiempo que quiera, hasta que se canse. Sin que le lleve nadie ni un sándwich. Las decisiones las va a tomar, sí, le llevarán sándwich los de la ANC, pero no los funcionarios. Chile muy organizado, que la última movilización que hacían repartían catering de buena calidad, vamos, no era de Semón, pero casi. Pero tienen mucho dinero, Claro, sí, no, alimentarlos los van a alimentar, otra cosa es que les corten la luz, pero efectivamente si el poder de decisión, si el mando está en un ministerio, el tipo se puede quedar allí a dormir en la consejería si quiere, y que se le lleven un pijama. O sea, 2 mozos de escuadra llevando de los codos a un Puigdemont dando pataletas, no se va a producir. Bueno, excepto que un juzgado dé una orden. Exacto. Hombre, y es que esa es la segunda parte. Que tomen también esa consellería de noche y al día siguiente, cuando llegue a tomar su despacho, se la encuentre cerrada y vigilada por los mozos de escuadra y no puede entrar nadie, que eso puede ocurrir también, por ejemplo. No, porque ya estarán allí desde el día antes. Bueno, vamos a ver si están vigilando día y noche. Eso lo tengo que ver. Hay 2 cosas que hemos insistido algún otro día en esto. Yo creo que el nacionalismo, que es en la línea de lo que ha dicho antes Ignacio, el separatismo lo que hacía, y con eso además se blindaba, era telegrafiar cada uno de los pasos que daba en su golpe televisado, ¿no? Entonces eso prácticamente le blindaba, porque en cada paso golpista que daba incluía el argumento de por qué lo hacía, de tal manera que incluía en el relato la justificación de por qué lo hacía. Y eso iba, digamos, arrinconando un poco el constitucionalismo, porque en el fondo establecía la agenda el propio nacionalismo y reducía el espacio a partir del cual podíamos argumentar los constitucionalistas, además con un añadido, y es que trascendían la racionalidad, es decir, como es pura fábula. Y porque ahora yo escuchaba a López de Lerma y en algunos momentos, pues como todos los que defendemos la Constitución, nos quedamos un poco, tartamudeamos, porque es que eso no puede ser, pero bueno, es que para ellos sí lo es, porque ellos están en un plano virtual que ha trascendido cualquier racionalidad. Entonces ellos van avanzando y justificando con su propia fábula cada paso que dan. Entonces realmente en ese grado de delirio son absolutamente incontrolables, más allá de lo que habéis dicho. Escuchar esto que os va a gustar en lo que se refiere a delirio. Me acaba de mandar Ignacio Zembrero un WhatsApp que dice: el semanario francés L'Express asegura hoy que 2 movimientos catalanistas franceses están preparando hospedaje en Perpiñán y alrededores. Para habla de grupos anarquistas. Para los miembros y altos cargos del gobierno que huyan a Francia para evitar ser detenidos a partir del fin de semana. Pues mira, completa lo que iba a decir, y termino un momentito, Ignacio. Qué bonito, Claro, completa que en el fondo... Como que Macron los va a dejar. Constituir un gobierno paralelo. En el exilio. Provisional en el exilio, exacto. Eso lo lleva Macron. Que es completar el relato victimista. Es decir, su salida más airosa es completar un relato victimista de cara al futuro. Es decir, seguir la secuencia 1640, 1714, 1905 el cierre de Cutcut, luego 1934, pues ya tienen su 2017. Es decir, tienen no va a poder ser. El otro plazo del relato victimista. No, el relato sí, el relato lo van a construir. El relato victimista, lógicamente, les servirá para tomar impulso para la siguiente embestida, que llegará, claro. Ellos han invertido el proceso histórico del pensamiento humano, que es ir del mito al logos, es decir, de la fantasía, de la mitología a la razón, y han ido del logos al mito, del logo de la ley al mito de la superior. Pues alcanzaría su máxima cota de votación de electorado, y el OIPDeCAT pues quedaría como 4ª fuerza política en Cataluña, con 17, 18 o 19 diputados, ¿no? Esto yo lo dije ya en el año 2002 y por lo tanto en el año 2004 pues yo ya abandoné el Congreso de los Diputados voluntariamente. Meses antes lo anuncié y fue cuando dimití de mis cargos. Y bueno, pues volví al sector privado. ¿La intervención del Estado es la única solución para salir de esta situación en Cataluña? Hombre, yo diría que una mayoría muy holgada de catalanes no desean esa intervención.
Pero también es cierto que una mayoría muy holgada de catalanes, prohombres de Cataluña, clase social alta de Cataluña, burguesía catalana, medios de comunicación incluso privados, no solo los públicos, han estado callados cuando no hay connivencia con los gobiernos de Mas y con el gobierno de Puigdemont. Uh-huh. Y en consecuencia estamos ante una situación altamente peligrosa para la convivencia. Hoy mismo pues hay otra encuesta en la que el 58,5% de los catalanes piensan que el debate independentista actual pues ha dañado la convivencia, uh-huh. que el 40% ha dejado de hablar de política en su propia familia y con sus amigos, que un 12% de los catalanes han dejado de hablarse por motivos a la política. Sí. Es decir, estamos en una sociedad descohesionada, que es exactamente lo opuesto a la que la entonces CiU ponía sobre la mesa, digamos, como necesidad, y además en plan de decir, mira, hemos hecho una cohesión social después de la fuerte migración de los años 60, 70. Bueno, pues estamos en esta lamentable situación. Pero le reformulo la pregunta. ¿El Estado tiene que reponer la autonomía en Cataluña, autonomía que ha suspendido Puigdemont y más? Sí, desde luego. Sí, dentro de este ya cortísimo plazo que va del anuncio de un pleno extraordinario en el Parlamento para este jueves, con posibles mociones posteriores para el viernes, o este mismo jueves, también solapado con el viernes, Puigdemont no echa marcha atrás, cosa que yo personalmente no veo, sino que lo que yo estoy viendo, lo que estoy intuyendo, mejor dicho, pero digamos basado en el conocimiento de la política por un lado, las informaciones que se publican, sí, y otras que yo tengo, que no se lance por el precipicio, bueno, no nos lance, mejor dicho, por el precipicio, porque si se cayera él, pues bueno, eso sería su voluntad, ¿no? Pero por lo que usted sabe, ¿va a declarar la independencia del Parlamento de Cataluña este final de semana? Yo creo que sí, y que por lo tanto lo hará a caballo de estos días, y además entre Barcelona y Madrid, porque como usted acaba de leer los titulares de los medios, sí, parece ser que desea intervenir en el Senado, pero ya por los tiempos y por el calendario del Senado, que se hace de forma absolutamente impecable reglamentariamente, la presidencia, la Junta de Portavoces, pues ya cuando la comisión ad hoc haya dictaminado la propuesta que le ha llegado del gobierno sobre el artículo 155. Si hay una declaración de independencia, si son cesados los miembros de la Generalitat, ¿y después qué pasa? Porque todo el mundo se pregunta materialmente eso cómo se hace, cómo se cesa al presidente de la Generalitat y a los consejeros se les echa físicamente del despacho. Exacto, usted lo ha explicitado muy bien. Una cosa es, destituirlos o sí, desnombrarlos, sí, apliquemos la palabra, sí, que esto se hace a través del Boletín Oficial del Estado y del Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, y esto es echarlos del despacho, ¿no? Sí. Porque en el día de hoy, bueno, ya vienen diciéndolo los de la CUP desde hace alguna semana, pero en el día de hoy, pues ya han sido consejeros distintos, diversos y la propia presidenta del Parlamento la que ha dicho, bueno, de aquí no nos mueve nadie. Uh-huh. Vamos, no solo consejeros, es que Cataluña Radio, medio público, y TV3, medio público, pues sus respectivos directores han dicho lo mismo, de aquí no salimos. Aunque le saque la Policía Autonómica. Bueno, tenemos luz en la linterna en la cadena COPE. Estamos en el tiempo de la tertulia de esta noche en compañía de Victoria Prego, Ignacio Camacho, Javier Redondo y Fernando Rayón. Fernando, los periódicos en las ediciones online, ahora mismo, los titulares fundamentales, también de los periódicos en la red, ¿cuáles son? Casi todos lo mismo. ABC: Puigdemont se plantea comparecer en el Senado para responder al 155. El País:
Puigdemont estudia comparecer en el Senado en el debate del artículo 155. El Mundo: Puigdemont sopesa acudir al Senado a defender su rechazo a la aplicación del artículo 155. La Razón: Puigdemont estudia comparecer en el Senado para mostrar su rechazo a la aplicación del 155. La Vanguardia: Puigdemont prevé comparecer personalmente en el Senado. El Periódico de Cataluña: Puigdemont prevé comparecer en persona ante el Senado. El Confidencial: un cambio. 6 meses sin empleo o inhabilitación. ¿A qué se enfrentan los funcionarios díscolos? El Independiente.com: los funcionarios rebeldes de Cataluña se exponen a perder su empleo. Y el Español.com: Puigdemont irá al Senado el jueves para alegar contra el artículo 155. Josep López de Lerma fue diputado de Convergencia Democrática de Cataluña en el Congreso de los Diputados entre 1980 y 2004. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Usted ya no está militando en Convergencia? Bueno, lo que es hoy el PDeCAT. No, ya dejé el partido hace ya bastantes años, una vez comprobado lo que ya intuí y además dije y consta en un libro reciente mío, sí, de memorias políticas, que bueno, cuando yo vi que definitivamente pues Artur Mas ya anunciaba en el 2011 y antes, yo me fui antes, que era necesario ir por un camino nuevo, sin explicar en qué consistía ese camino y si ese camino iba a ser fácil y a dónde iba ese camino. Por lo tanto, yo ya dejé de militar, mejor dicho, dividí de mis cargos en Convergencia y dejé de militar de manera automática. El libro se titula Cuando pintábamos algo en Madrid, es el libro de 2016. Usted se marcha porque su partido quiere la independencia. Sí, no se decía entonces de una manera tan abierta y concisa, digamos así, como ahora, pero se pasó de una presencia en la gobernación del Estado a un camino de ausencia de esa presencia en la gobernación del Estado, fuera apoyando gobiernos en minoría, UCD, PSOE, PP, o fuera desde los escaños que nos correspondían, ¿no? Y también, por lo que hace referencia a la propia Generalitat de Cataluña, se optó por una denominación que es soberanía. Y quienes estamos formados en el derecho, y además hemos sido profesor de Derecho Constitucional, como es en mi caso, pues ya sabemos lo que quiere decir esto de la soberanía y hacia dónde conduce, ¿no? Pero no fueron subiendo peldaños, Esto es anterior a la crisis, perdona que le interrumpa, anterior a la crisis económica, porque se pone del origen de todo este proceso de independencia en la crisis del año 2012. Usted está hablando de años antes. De años antes, y concretamente, por ejemplo, en el 2002, estoy hablando, en el Comité Ejecutivo Nacional de Convergencia Democrática de Cataluña, bajo la presidencia de Jordi Pujol, uno de sus miembros, hoy consejero de la Generalitat, Josep Rull, hizo una intervención ya en un sentido idéntico al que entonces pregonaba Esquerra Republicana de Cataluña, que era una fuerza, como usted sabe y conoce, pues muy minoritaria en Cataluña, ¿no? Yo repliqué ese discurso con el asentimiento de Jordi Pujol en aquellos momentos, cerrándolo con una frase que fue rotunda. Cuando seamos esto que tú pregonas, nosotros apareceremos como una mala fotocopia de Esquerra Republicana, con lo que habremos, entre comillas, legalizado Esquerra Republicana delante del electorado catalán, y Esquerra Republicana nos va a sustituir más pronto que tarde. Claro que ya fue del año 2002, ¿no? Y en una encuesta de hoy mismo del periódico de Cataluña ya se pone de manifiesto pues esto, que es que es republicana en el supuesto de que hubieran elecciones de manera inmediata,